Yo soy el ayer, y yo conozco el mañana. Ajet, horizonte, uno de los más profundos y bellos conceptos de los antiguos egipcios. ¿Lo conoces? Hola, bienvenidos, bienvenidas, un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol, empezamos. Esa bella y podríamos decir filosófica frase que con la que comenzábamos el vídeo, la intro, ese yo soy el ayer y yo conozco el mañana, nos está hablando de esta concepción cosmogónica, filosófica de los antiguos egipcios. Es una frase bellísima en esa escena en la que vemos a los leones Aker, esos Akeruí que están representando el ayer y están representando el mañana, es decir, el tiempo, pero que a la vez están delimitando el espacio. Es decir, es un poco esos límites del mundo. Nos están hablando de tiempo y nos están hablando de espacio de una forma mágica, de una forma filosófica y de una forma preciosa. Esos leones Akeruí en esta bella frase del tiempo con este símbolo del horizonte. Vemos el símbolo del cielo que está entre esos leones. Y hablando de este concepto tan importante y profundo para los antiguos egipcios, que es el horizonte, que está representado con este jeroglífico, que serían las dos montañas, y vemos ese cielo surgiendo. Este concepto, como hemos dicho, el de horizonte para los egipcios, ese ajet, que también, si recordamos el vídeo de los textos de las pirámides, que si no lo habéis visto os lo recomiendo porque es muy muy interesante, ese conjunto de textos, ese corpus de textos religiosos y funerarios más antiguo de toda la historia de la humanidad. Una auténtica maravilla. Los textos de las pirámides, que como hemos dicho luego también van evolucionando, en el Reino Medio ataúdes, en el Reino Nuevo ese libro del salir al día, o libro de los muertos como comúnmente lo conocemos, pues ya vemos estos conceptos. Ese concepto de horizonte, de ajet, que también era, como recordamos en los textos de las pirámides, ese lugar donde ese Ka, esa fuerza vital, y ese Ba, que era un poco como el alma, debían de unirse. Fijaos aquí la simbología, el Ka y el Ba debían de unirse para formar el espíritu Aj. En el vídeo de los textos de las pirámides hablamos también del concepto de ajet, que aparte de este horizonte, como hemos dicho, era ese lugar donde se hacían los espíritus Aj. Y es que si hablamos de esta dualidad inherente en la cosmogonía, en la filosofía egipcia, que hemos hablado muchas veces en el canal, los egipcios fundamentaron su cosmogonía a través de la observación de la naturaleza y de esa dualidad constante que veían en todo, que se veía en el Nilo, esos verdes campos, en el desierto, en el día, en la noche, en la vida, en la muerte. Pues vemos este concepto también tan profundo del horizonte cuando hablamos del ajet, que ajet es horizonte, pero también era ese lugar donde Ka y el Ba se juntaban para formar ese espíritu Aj, ese ente efectivo cuando el individuo fallecía. Ese Ka se separaba del cuerpo, pero para poder seguir viviendo, para continuar esa vida eterna en el más allá, podríamos decir, ese Ka y ese Ba, que ese Ba sí que lo podríamos definir más un poco como el alma o la personalidad, se tenían que juntar. Era imprescindible para que ese sujeto podría seguir subsistiendo. Si esa unión no se efectuaba, digamos que permanecía muerto, con lo cual era fundamental que el Ka y el Ba se juntasen una vez fallecido, y al juntarse, ahí es donde se formaba el espíritu Aj, ese ente efectivo que era el que iba a seguir viviendo. Esto ya lo vemos como hablábamos en los textos de las pirámides. Entonces, esa dualidad
ese Ka, ese Ba que se junta. El lugar que habíamos comentado donde se juntaban se denomina también Ajet, espíritu Aj, de Aj, el Ajet. El Ajet es el lugar donde se hacen los espíritus Aj. Y Ajet también es ese horizonte. Si vemos el símbolo del horizonte, no sé cómo lo he hecho, ese símbolo pues sería la representación de dos montañas, de dos colinas, a través y donde surgiría ese sol. Cuando hemos hablado también de esa cosmogonía egipcia, al principio de todo, de ese, digamos, ese universo que era acuoso, el demiurgo es Atum cuando se manifiesta por primera vez, es decir, Atum se crea a sí mismo, es el dios que se crea a sí mismo, Atum, ese primer dios, que tenía diferentes formas de manifestarse. Al amanecer se le conocía como Jepri, que viene de Jeper, venir a la existencia, que es ese dios que se solía representar con una cabeza de escarabajo al amanecer. Después podíamos decir que era Ra durante el día y a la noche era ese Atum, ese primer dios. Entonces, cuando hemos hablado también de ese inicio de la vida para los antiguos egipcios, que era con esa emersión de lo que ellos denominaban la colina primordial. Esa colina primordial, esa primera tierra que nace, pues digamos que cuando ese demiurgo se va a manifestar por primera vez como Dios en esa luz, pues digamos que esa gran colina primordial se parte en dos. Ahí vemos otra vez esa dualidad. Sería la montaña oriental y la montaña occidental, que también pueden recordarnos como a las cadenas montañosas a ambos lados del Nilo. Y de esa dualidad, de esas montañas gemelas que vienen de esa primera tierra cuando se parte, al manifestarse por primera vez el demiurgo, Atum, pues de esas montañas gemelas, en el centro veríamos ese sol. Con lo cual, este símbolo tan precioso, tan simbólico, tan profundo en la cosmogonía, en la filosofía egipcia, sería el de Ajet. Ajet es horizonte y a la vez también es ese lugar donde se formaban los espíritus Aj, ese ente efectivo que seguiría viviendo, es esa unión, esa dualidad. Con lo cual, para que veamos la belleza de este símbolo tan importante del antiguo Egipto, que probablemente lo veréis en los jeroglíficos para ese símbolo de Ajet, horizonte. Hay un lugar donde vemos muy presente también este concepto, este Ajet, y es en Giza, en la explanada de Giza, la propia pirámide de Jufu, Keops o Jufu. Ya sabéis que Keops es el nombre griego, Jufu sería el egipcio, la pirámide más grande de todo Egipto, que Kefren Micerino, pues la de Jufu, el nombre que se le dio a la pirámide o digamos al complejo, a todo el complejo de la pirámide de Jufu era Ajet Jufu, es decir, el horizonte de Jufu. Y luego más tarde también los antiguos egipcios a la gran esfinge, uno de los nombres que le daban los antiguos egipcios era Horus en el horizonte, Or-em-Ajet. Ese Or-em-Ajet, Horus en el horizonte, también es como le conocían en los antiguos egipcios a la esfinge de Giza. Quizás también, una vez ya estaría también la pirámide de Kefren, también les podría recordar, depende de dónde se mirase, a ese digamos, ese cielo, ese dios que surge entre las dos montañas. Por eso quizás ese nombre de Orem-Ajet, Horus en el horizonte. Y desgranamos este bello concepto del Ajet, el horizonte egipcio, de cómo este importante símbolo surge cuando esa primera tierra se divide en dos al manifestarse por primera vez Atum, ese primer dios que se crea a sí mismo, creando esas dos montañas gemelas en medio de las cuales nace ese cielo, ese sol, y a la vez es el horizonte que todo egipcio aspiraba a llegar, y cuando llegaba uniéndose de nuevo esas dos montañas, podríamos decir entre comillas, ese Ka y ese Ba, esa fuerza vital y esa alma del individuo se juntaban de nuevo para formar ese espíritu Aj, que sería como el cielo, sería el sol, sería como volver. Bueno, y espero que os haya gustado este vídeo cortito, pero de uno de los conceptos más bonitos, más bellos, el antiguo Egipto, más simbólicos e importantes también este símbolo
este horizonte para los antiguos egipcios, este Ajet, que tanta simbología encierra en sí mismo. Así que me despido, no olvides darle al like, suscribirte si no estás suscrito, comentar aquí abajo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias del antiguo Egipto. Nos vemos.